Por segundo día consecutivo se registró un conato de bronca en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Suspende la sesión, si no respeta. No me estés empujando. No me estés empujando. Así fue como reventaron la comparecencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano, ante diputados. La intención era explicar los logros del quinto año de gobierno del presidente Felipe Calderón. Pero desde el principio el diputado petista Gerardo Fernández Noroña llegó con una actitud belicosa. Interrumpió en incontables ocasiones al secretario del Trabajo. Jamás atendió los llamados al orden del presidente de la Comisión del Trabajo, el priista Tereso Medina. Orden tú, diputado, no estoy faltando al orden, pido que no se me esté interrumpiendo. Los panistas intentaron que la comparecencia se llevara en orden. Si no respeta a la persona Noroña, nos vámonos del PAN. ¿Ha escuchado, diputado Noroña? Sí, diputado presidente, Yo le llamo. y ellos no se inquietan cuando les dice que hacen mal su trabajo. Me queda claro que ustedes salieron buenos para criticar y malos para legislar. Y entonces, yo por mí, aquí la dejo, presidente, aquí la dejo y que continúe la comparecencia. El legislador petista de plano se paró de su asiento. De inmediato, los diputados panistas intentaron evitar alguna agresión. Señores integrantes de ambas comisiones. No suspendas nada. Suspende la sesión, si no respeta. No me estés empujando. No me estés Pero no atendió los llamados al orden. Incluso, hasta aventó al diputado panista por Zacatecas, Arturo Ramírez Bucio. Ante la avalancha de descalificaciones, el presidente de la Comisión del Trabajo dio por terminada la comparecencia. Declaran cancelada y suspendida esta glosa del informe. Por su atención, muchas gracias. Después, en conferencia de prensa, el secretario del Trabajo pidió que prevalezca el respeto. Lo que tenemos que cambiar es un tema de actitud y de conducta personal. Es un tema de respeto a las instituciones a las que pertenecemos, porque no va a haber arreglo institucional que sirva, ni nuevo formato para comparecencias que valga, mientras haya ese tipo de actitudes groseras, ¿sí?, vulgares, y que lo único que están buscando es precisamente esto, es romper con acuerdos posibles. Yo no creo haber caído en ninguna provocación, me hubiera puesto a su nivel, y por respeto a la Cámara, a las diputadas y diputados, a las instituciones de este país, yo no caigo en ese tipo de provocaciones. Para los panistas, le faltó mano dura al presidente de la Comisión del Trabajo. Esperado una actuación un poco más enérgica de la presidencia de la mesa. Así terminó una comparecencia entre gritos y empujones, dejando de lado los avances en materia laboral. Alfredo Capulín en la Cámara, Noemí Gutiérrez, Efecto TV. Durante su comparecencia y el tiempo que le dejaron para hablar, el secretario del Trabajo pidió de nueva cuenta aprobar la reforma laboral, la cual aseguró le hace muchísima falta a México. Solo se garantizará el bienestar de los trabajadores mexicanos si se aprueba la reforma laboral y aunque no es la panacea, sí es parte de la solución, sentenció el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón. Al comparecer ante diputados, aseguró que nuestro país ya superó varias crisis financieras, sin embargo no se tienen las condiciones sociales deseables. A pesar del esfuerzo de millones de mexicanos desplegado en los últimos tiempos por mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, lo que tenemos hoy en el mercado laboral no es suficiente ni satisfactorio. No es la panacea de la reforma laboral y esto se suma un poco a los otros comentarios. No lo es, pero ciertamente ayudaría. Es un paso en el sentido correcto. El secretario del Trabajo compareció ante las Comisiones Unidas del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del quinto informe del presidente Felipe Calderón. El llamado del secretario a aprobar la reforma laboral fue secundado por los diputados José Gerardo Cobos y Jorge Herrera. Le solicitamos que en sus funciones de presidente de la comisión y de acuerdo al reglamento de la Cámara, presente un proyecto de dictamen para que podamos darle a México lo que tantos años ha esperado. Está a favor de lograr una reforma a la Ley General del Trabajo. Sabemos que es un compromiso que tenemos con la ciudadanía. En la primera ronda de intervenciones, los diputados de oposición criticaron la política social del gobierno federal. Los destinos turísticos estamos absolutamente avasallados. El empleo es mínimo y no entendemos. En nuestro país
Ya nuestro país está siendo considerado como un caso crítico en materia de violaciones a los derechos de los trabajadores en el mundo. En la comparecencia, el secretario del Trabajo se refirió al caso de Mexicana de Aviación. Dijo que en los próximos días podría concretarse la transferencia de recursos de $250 millones a un fideicomiso en el marco de las acciones que sigue el concurso mercantil. Tuve comunicación con Jorge Gastelum, que es el titular de las acciones de Tenedor Acá, bueno, o el representante legal de los accionistas de Tenedor Acá, y Cristian Cadena, que es el nuevo, bueno, aparentemente el más avanzado de los postores o de los interesados en la capitalización de Mexicana de Aviación. Hoy mismo suscribieron en Madrid ya un acuerdo por el cual las acciones que eran de Tenedor Acá se van a depositar en un fideicomiso en CI Banco, ya se dio la orden de un mandato irrevocable, donde en teoría, aparentemente, pero sí hasta no ver, no creer, estaría este grupo de inversionistas de Meda Atlántica depositando por lo menos $250 millones. De los logros en el 5º año de gobierno del presidente Felipe Calderón, dijo que en el país se vive paz laboral, ya que de los más de 54,000 emplazamientos, solo estallaron 90. Al final, se reventó la comparecencia. Con información de Noemí Gutiérrez, Efecto TV. Cuando hay responsabilidad, hay respeto, hay decoro, compromiso con la nación, con tus representados, con los mexicanos, un micrófono es una invitación a hablar, no es un arma. Y es una pena que haya legisladores que desde hace años evitan que el presidente de la República rinda su informe a la nación desde el Congreso. Es una pena que personajes de talla grande pero espíritu pequeño impidan el desarrollo de una comparecencia de un secretario de Estado ante comisiones en San Lázaro, y ese es el caso del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a quien tengo el gusto de recibir esta noche en el estudio de Efecto TV. Señor secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Una experiencia difícil, me imagino, lo puedo asegurar casi, y nos quedamos con muchas ganas de saber de temas que no lo dejaron mencionar y que no escuchamos, señor secretario. Sobre todo el tema de la reforma laboral, porque, vamos, yo quise abreviar la crítica natural que vendría de la oposición hacia la realidad del mercado laboral. Entonces, yo fui muy crudo con el diagnóstico mismo de lo que está aconteciendo en materia de empleo, salarios, precariedad de los mismos, discriminación, inequidad entre mujeres y jóvenes, los hombres, justicia laboral. En fin, quise en ese sentido ser muy honesto, presentando cifras muy duras, muy crudas, muy realistas, para entonces pasar a la siguiente etapa, es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer entre todos? Ustedes como congresistas y nosotros como gobierno, para mejorar esta situación. Y bueno, todo iba razonablemente bien, y digo razonablemente porque ya sabíamos desde un principio que la actitud de un Fernández Noroña iba a ser muy agresiva, pero sí me permitieron en una primera instancia mostrar resultados de lo que ha sido nuestra actuación en la Secretaría del Trabajo en estos años, y particularmente en este periodo del informe. Después sí pude presentar el diagnóstico del sector, insisto, muy crudo, muy realista. Yo dije, soy el primero en reconocer que lo que tenemos no es ni suficiente ni tampoco satisfactorio, pero que además el mundo, no solo México, está en una verdadera batalla por los empleos. No nos hemos logrado recuperar de la crisis económica global del 2008-2009. Y bueno, pues todo el mundo está volcado por ver cómo le da más empleo a sus jóvenes. Y les dije, miren, la manera de compensar el efecto de la desaceleración de la economía en los Estados Unidos, ese mercado externo, es reactivar el mercado interno. Y por lo tanto, uno de los instrumentos fundamentales está en la reforma laboral, que ustedes tienen aquí sobre su escritorio. Hay una iniciativa del PAN del año pasado, otra del PRI de este año, hay una también del año pasado del PRD, y entonces dije, vamos a platicar de ello. Entiendo que la idea era compararlas y mostrar las diferencias, ¿no? Claro. Ya que estabas ahí, ya que estaba usted ahí. Precisamente de eso se trataba, de decir, bueno, miren, déjenme hacerles un planteamiento de lo que, en mi opinión, bueno, opinión de la Secretaría a mi cargo, sería el mínimo indispensable de una reforma adecuada, haciendo a un lado los temas polémicos y donde hay razonablemente coincidencias entre las fuerzas políticas. A ver qué les parece. Llegado ese momento, de pronto se pusieron muy bravos, dijeron, esto no es motivo de la glosa del informe, esto no puede ser objeto de esta comparecencia. Dije, pero ¿por qué no? Ustedes me han preguntado una y otra vez
cuál sería el remedio para poder avanzar en mejores empleos, salario, prestaciones, seguridad social. ¿Qué hace falta, no? Exacto. Y ahí estaba la respuesta. Y ahí estaba la respuesta, pero entonces ahí se impidió y fueron muy... A ver, ¿podemos sí, abreviar la respuesta para que la oigamos los que pues sí, no la escuchamos? Vamos, es que la reforma laboral lo que plantea, ¿no? E insisto, incluso le dije a los priistas, miren, ya no pedimos la nuestra, la del PAN, que es mucho más profunda, más integral, más amplia. La de ustedes, la del 10 de marzo de este año, que ustedes mismos presentaron, no le cambien una coma, pásenla cual tal, ¿no? Tal cual, pásenla, pero dénsela a los mexicanos. Mira, ¿en qué consiste? Nuevas modalidades de contratación, contratos a prueba, es decir, los jóvenes, ¿por qué no tienen trabajo? Porque les exigen experiencia, pero no tienen experiencia porque nadie les da su oportunidad del primer empleo. Es un círculo vicioso, es un porque círculo nadie vicioso. te va a dar trabajo. Los que perdieron su empleo en la crisis, mayores de 40 años, dicen, oye, yo quiero regresar a trabajar, pero me están exigiendo nuevas habilidades y competencias que no tengo. Me quiero capacitar. Bueno, ¿qué les parecen contratos con capacitación inicial obligatoria? Siempre con seguridad social, prestaciones, ¿sí? El mismo salario que cualquier otro trabajador. Es decir, no se trata de abusar de ellos, se trata de flexibilizar las normas para que tengan acceso al mercado. Claro, si la prueba o la capacitación inicial no son fructíferas, bueno, entonces no hay un pasivo laboral a cargo del empleador, que es el que hoy tiene una resistencia para contratar, porque dice, yo contrato a este joven que no tiene experiencia o a este adulto que no tiene conocimiento de estos instrumentos, y entonces lo único que va a pasar es que pues lo voy a tener que despedir y entonces me va a demandar, duran 50 meses los juicios individuales de trabajo, se acumulan los salarios caídos a lo largo de esos 50 meses, es decir, tengo que seguir pagando el salario. En pocas palabras dice, me va a costar. Me va a costar, entonces no lo contrato. Por eso hay más gente en la informalidad que en la formalidad. Ese es el corazón de la reforma laboral y es lo que yo les quería plantear sobre la mesa. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que dijeron, no, este no es motivo de esta comparecencia. Está en el programa sectorial del Trabajo y Previsión Social, el tema de la reforma laboral, está en el informe de gobierno del presidente Calderón, en el informe de labores de la Secretaría del Trabajo, y a pesar de ello, no me lo permitieron. Pero sí, ellos expusieron, concretamente el diputado Fernández Noroña, una serie de ofensas, adjetivos, calificativos, ¿verdad? Groserías, que entonces eso sí es parte de la glosa del informe, y me parece una actitud totalmente intolerante, inadmisible, francamente desprestigia al Congreso, a las instituciones de este país. Y bueno, y a la gente que nos ve en otros países, que nos ven en el extranjero, dicen, ¿qué les pasa a los mexicanos? ¿No? Pero no solamente fuera, Francisco, la verdad es que aquí mismo se dicen representantes populares. Yo me pregunto si de verdad están representando los intereses de la gente, porque, insisto, yo llevé un diagnóstico muy crudo y muy realista, ¿sí? Muy crítico a lo que hoy es el mercado laboral. Yo no llevé cifras alegres, yo dije, esta es la realidad. Ahora, a partir de este diagnóstico, ¿cómo le hacemos para mejorarlo? Nosotros en la Administración Pública estamos haciendo esto. Les ruego que consideren ustedes, a partir de sus propias iniciativas, lo que tiene que ser un avance real en la reforma laboral. Y ni así quisieron seguir adelante, reventaron esta comparecencia. No es la primera vez. Este ejercicio parece inútil, ¿no? Pero una cosa que sí quede clara. Si a mí me van a mandar llamar al Congreso, no es para solamente estar soportando sus ofensas, es para que también oigan sus verdades. Como esta de son muy buenos para criticar, pero malos para legislar. No te arrepientes de haberlo dicho. Hombre, al contrario. Y creo, además, ser el portavoz de lo que piensan millones de mexicanos. Millones de mexicanos. De esta gente que todo el día critican las condiciones en las que está el país, pero que teniendo en sus manos instrumentos tan poderosos como las reformas estructurales, simplemente no dan el paso siguiente. ¿Qué sigue, señor secretario? Pues mira, la verdad es que no albergo muchas esperanzas en que en este periodo de sesiones pueda ocurrir mucho más. Ya vienen las elecciones, ya todo es un cálculo político electoral, ya están demostrando lo que están hechos estos legisladores. Es muy desafortunado y todo es una ambición por el poder. El bien de México para la próxima. Pero ni siquiera es para la próxima. La Ley Federal del Trabajo lleva 41 años de vida sin un cambio de fondo.